¿cuántas horas crees que hay que estudiar al día para una oposición tipo test más o menos? Por lo menos, ¿vale? Para decir, oye, voy con garantía. Obviamente es generalizar, porque cada oposición es un mundo, pero como mínimo, ¿cuánto crees, Juanma? Vamos a ponernos en el caso de la persona que no está trabajando, que puede dedicarle todo el ¿Vale? tiempo que quiera, ¿no? O yo le diría que intentase echar en su trabajo, que intentase echar una jornada que intentase echar una jornada de trabajo. No quiere decir que vaya a estar 8 horas estudiando, ¿vale? 8 horas pensando en que tiene un examen, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor al principio pues, está preparando su sitio de estudio y yo qué sé, se pone un cronómetro. Hay muchas técnicas de cronometrar el tiempo, ¿no? Pomodoro, La etcétera, hemos ¿no? dicho además en Con las los clases. descansos, no quiere decir que todo el tiempo estés estudiando, ¿no? Al final, de tiempo de estudio efectivo, si tú al día, de tiempo de estudio real, si sacas 4 horas, vamos, será lo más, porque luego ya el tiempo de concentración empieza a bajar y no va mucho más. Y por eso digo que al final, el que no trabaja se sienta 8 horas, pero entre unas cosas y otras, si saca 4, me doy con un canto en los dientes, y el que trabaja dice, oye, pues que yo solamente tengo estas 2 horas y media, tengo que aprovechar a muerte, ¿no? Total. Y Juanma, ¿qué crees que es mejor? ¿Estudiar en papel o con cualquier formato digital? ¿Tablet o ordenador? Es una de las preguntas que nos hacen muchos alumnos. José, ¿qué es mejor? ¿Cómo estudio? ¿Con papel o con Sí. tablet, con ordenador? A ver, yo soy arquitecto, yo para pensar necesito un lápiz, o sea, Vale. un boli. Entonces, bueno, depende de la destreza digital de cada uno. Yo todavía no me veo al nivel de hacer anotaciones y demás en digital, ¿no? Porque yo eso lo considero fundamental, ¿no? Yo tengo un papel, oye, si me acuerdo de lo que sea, le añado ahí una flechita, subrayo, rodeo, ¿no? Sí. Yo creo que eso ayuda bastante. No tanto el formato, si papel o digital, pero sí que puedas tener esa posibilidad, Esa ¿no? posibilidad de escribir, ¿no? De personalizar el Sí, temario, ¿no? yo creo que es súper importante, Juanma, porque al final mucha gente tiende, y esto lo hemos comprobado cuando hemos metido aplicación con Campus, que al final mucha gente tiende a estudiar a veces incluso tumbado en el sofá, sentado, que al final Eso, claro, bueno, estás demasiado relajado. que estás No estás demasiado en relajado, tensión. ¿no? O sea, es complicado concentrarse cuando yo creo que es súper importante siempre tener tu lugar de estudio, incluso esto es como Una comer, rutina. como dormir, tener tu rutina, ¿no? Y en tu cerebro parece que funciona a esa hora del día, ese músculo está funcionando mejor, ¿no? En un lugar, ¿no? Y yo creo que eso es importante lo que tú decías, Juanma, tener un papel, un boli para poder, porque el simple hecho, ¿no? De cuando vas estudiando, escribir las palabras clave, rodear, bueno, esto, nosotros en las sesiones que hacemos de estrategia hablamos muchísimo de todo esto, de la importancia que tiene, ¿no? Porque luego ves a otros opositores que dicen, no, bueno, es que estoy aquí tumbado haciendo test. Bueno, y por cierto, hablando de los tests, ahora pasaremos a la pregunta del millón también con el tema de los tests, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, ¿no, Juanma? El tema de coger tu lugar de estudio y generar un hábito de sentarse, de que haya una cierta tensión, porque es una tensión que luego realmente te ayuda a concentrarte, Sí, ¿no? O totalmente. sea, cuando estás zumbado, estás tan relajado que realmente hasta qué punto estás estudiando, ¿no? No te tumbarías a hacer tu trabajo, aunque sea un trabajo de Exacto. oficina. Y ahora que hay tanto de trabajo, no te tumbarías a hacerlo, pues estudiar tampoco. Exacto. Y ahora, Juanma, quiero hacerte una pregunta importantísima, que es, en este tipo de exámenes, que son exámenes tipo test, ¿vale? Oposiciones tipo test, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o hincharse a hacer test? Yo creo que cada cosa tiene su momento. Si tú te pones a hacer test desde el principio, no te va a servir de nada, creo yo, porque no vas a acertar ninguna. Bueno, el 25%, Sí. porque son 4 opciones, pero no vas a aprender nada porque no vas a comprobar si se te ha quedado el conocimiento del estudio, ¿no? Y al final, los tipos de nosotros los tenemos planteados como una ayuda, una comprobación, ¿no? Oye, ¿cómo voy? ¿Cómo voy yo memorizando este tema, no? Exacto. Que falle una pregunta no es, me aprendo la pregunta, no, es en qué apartado está, que te lo dicen también en nuestra plataforma, y yo voy y me lo vuelvo a leer porque esta parte no me acuerdo, ¿vale? Entonces, si no tienes estudio previo, los test yo pienso que valen de muy poco. De muy poco. Yo estoy completamente contigo, Juanma, y siempre lo hemos hablado, ¿no? Nosotros en la academia a lo que más valor le hemos dado siempre que son las clases. Eso. Porque al final en las clases tenemos a personas expertas de cada materia que te explican, te transmiten. De hecho, bueno, yo creo que un poco siempre nuestros alumnos nos lo han dicho, ¿no? Siempre han hablado de ti, de Elena, de Pablo, de tantos profesores, que al final, porque al final se te queda en la cabeza, ¿no? Porque tú estás escuchando, estás estudiando y tienes tu clase, es como se te queda. Un tipo test al final, bueno, te puede servir como tú dices, Juanma, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo voy respecto al resto? Vale, te puede dar una orientación, incluso mezclas varios temas para decir, oye, ¿de verdad tengo bien cada tema en mi cabeza, ¿no? Estructurado o, sí, o me lío, ¿no? Entre todos Sí. los temas. Pero al final yo creo que, y lo digo porque siempre nos llegan muchos alumnos que, oye, haciendo tipo test yo con esto ya puedo.
imposible, ¿no? No, O sea, no es como el examen del coche. esto no es el examen de conducir, esto no significa hacer test, esto es entender las cosas, saber estudiar. Y yo entiendo que esto hablamos de Adif y Renfe, pero estoy seguro Extrapolable, que seguro. se aplica a todo, ¿no? De hecho, siempre lo hemos hablado tú y yo, Juanma, cuando nosotros sacamos plaza en su día, yo no había hecho un tipo test prácticamente nunca. O sea, yo iba al examen literalmente a pelo, ¿no? O sea, oye, pues el primer tipo de test que te enfrentaba, es verdad que lo pasas mal porque no estás acostumbrado a lo mejor a hacer ese tipo de examen, pero cuando tienes el conocimiento, pues te da igual lo que te pregunten, ¿no? Una cosa importante de los test que sí que puede ser diferencial es saber cómo funcionan, porque Es verdad. al O sea, final buena. los que hacemos las preguntas o los que hacen las preguntas son trabajadores de Adif o de Renfe o de las empresas O que de quien contratan sea, o y todo el mundo tiene al final un patrón, ¿no? Todos No hacemos la las hace una máquina, la hace humanos que siguen unos patrones y al Esa es final buena, siempre hay ¿eh? algunos trucos. Qué interesante. ¿Y cuáles son esos trucos, Juanma? Cuéntanos, Típicos, ¿no? cuéntanos en las oposiciones tipo test, cuáles son los truquitos que nos pueden ayudar a saber cuáles son las ver. preguntas correctas o incorrectas para poder descartar alguna Claro. de ellas. A ver, hay que tomárselo como regla general, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta de plazos, por ejemplo. Sí. Se suele tender a poner la correcta ni la más baja ni la más alta, ¿no? Pues dice, oye, ¿cuál es lo correcto? 3 meses. Pues dice, pues pongo 2, 4 y 6, ¿vale? Suele ser una que está por el centro. O sea, no es matemático, ¿no? Pero suele ser. Suele En caso haber de duda, a lo tendencia a mejor. eso. Oye, tengo varias opciones y hay una que es más larga que el resto. Es muy difícil inventarse una cosa que quede bien en un contexto, ¿no? Y que no te equivoques. No te equivoques y si te suena bien la respuesta más larga, seguramente sea correcta también. Sea la más larga, ¿eh? Sí. Es curioso. Y luego cuando alguien se toma también la molestia de poner abajo todas son correctas o ninguna es correcta, a veces puede ser para liar, pero a veces puede ser porque no se le ocurre una opción D. Claro. ¿Sabes? Qué bueno. Y es la buena. ¿Sabes? Yo no tengo más ganas de pensar otra opción. Pongamos todas son correctas. Sí, las otras 3 y listo. Total. Bueno, es verdad que hay truquitos, ¿no? Y Sí. eso hay que saber leerlo, ¿no? Bueno, igual que cuando Y- nos hacen las preguntas negativas. Sí, eso iba a decir, que muchísimas de los fallos que tienen los alumnos, ¿no? que se ponen a hacer tipo test, es porque lo leen rápido y no se dan cuenta que pone al principio señal incorrecta. O en medio de la frase hay un no, de repente, ¿no? Y siempre decimos rodear. Rodear, Todo, que sí, no se sí, puede total. equivocar si está preguntando que sí o que no. Y oye, ¿y qué pasa con las preguntas tipo test de psicotécnico? ¿Qué nos cuentas sobre eso? Ahí también hay trucos, no hay trucos, porque muchas oposiciones tienen una parte de psicotécnico, ¿no? También en policía, en bomberos, también en estas que estamos dando. La parte de psicotécnico, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de prepararse esa parte en una posición tipo test? Bueno, aquí sí que hay diferencia entre Adif y Renfe, porque en una tienes que llegar a un mínimo y no restan, o sea que contestas lo máximo que puedas, buscan rapidez más que precisión, y en la otra buscan más precisión porque los fallos restan, etcétera, ¿no? La clave es que tienen opciones. Siempre se puede jugar con las opciones. A veces no sabemos si es una u otra mirándolo, pero sí sabemos cuál no es y podemos ir tachando. Por descarte. Sí, por descarte podemos jugar mucho en el psicotécnico. Y luego tenemos truquitos en las matemáticas, los problemas que siempre lo explicamos en las clases. Oye, que nos podemos fijar en el último numerito en vez de hacer la cuenta completa, nos podemos fijar en una serie de cosas para hacerlo más rápido y darte cuenta de cuáles no son las opciones. Trabajar correctas. por rangos, ¿no? Lo que siempre hablamos de trabajar por rangos. No nos hace falta sacar el número exacto, pero si te ponen 10, 100, 1000, 10.000, Claro, yo sé que por más- rango ya te vas a saber cuál tiene que a ser cuál más o menos juegas. 1000. Si son muy dispares, pues ya la marca. Y yo creo que juega mucho con eso, ¿no? Juanma realmente al final tampoco le interesa, yo creo, en una posición saber si eres buenísimo haciendo cuenta, ¿no? Lo que buscan es esa destreza, esa agilidad Sí. mental, ¿no? O incluso que en un momento de frustración en un examen con algo muy complicado, sepas salir un poquito del contexto, ¿no? Y decir, vale, yo no tengo ni idea de cómo se hace, pero por rango, más o menos sé que esto va a estar entre 10 y 30. Y como Sí. tengo una opción que solamente es 10, la otra ya es 100, me voy a la de 10, ¿no? Yo creo que eso es súper interesante, Sí, o en ¿no? Renfe, que te ponen un montón de operaciones, bueno, eran sinónimo, antónimo, lo que sea. En poco tiempo tienes que sacar algunas bien, pero no todas, no pasa nada. Hay un momento en el examen en el que empiezan facilitas, se te ponen unas cuantas difíciles, hay que saber salir de ahí. Oye, que no me la sé, Esa es blanco, buena. blanco, blanco, voy pasando y ya salgo de... Eso es del súper plan. interesante y eso lo hemos visto en muchos exámenes tipo test que al principio ponen preguntas a lo mejor muy jodidas o al principio ponen unas dos fáciles pero de repente dices, ostras, has subido el nivel y eso hace que mucha se queda gente, la gente se queda ahí. La gente se atasca, se frustra y ya no sabe avanzar y ahí la clave es, están jugando con psicología total, ¿no? Es decir, oye, a ver si Eso eres capaz...
Se quita si tienes la estrategia clara. Si tienes la estrategia y tienes una planificación y, hombre, sabes de esto mucho, ¿no? Nosotros ya tenemos ya mucha espalda, nada, con este mundo de posiciones, pero cuando ya te ves los truquitos, al final siempre son los mismos. Y juegas mucho con la psicología, ¿no? Para decir, oye, si esta persona cuando llega a esta pregunta se frustra, ¿va a saber saltar a la siguiente, salir de ahí, o se queda 10 minutos? Porque si pierdes 10 minutos ahí, estás perdiendo 10 minutos y estás fuerísima. Es clave, ¿no? O sea, que muchas veces no es tanto la complejidad, sino mucho la estrategia y la agilidad, ¿no? Decir, oye, pues dar vueltas. Bueno, hay muchos sistemas también a la hora de hacer exámenes. Esto yo creo que nos lo vamos a reservar, Juanma, pero bueno, aquí nosotros ya en Tu Plaza tenemos nuestro sistema, ¿no? de cómo hacer los exámenes tipo test, ¿no? Porque es muy importante, es parte de esa planificación de a qué preguntas contestamos, en una segunda vuelta a cuáles, cómo las marcamos, yo creo que eso también es importante. Sí, y aunque hemos dicho esa importancia relativa de los tipos test así a mogollón, nosotros sí que le damos importancia a hacer un simulacro del examen. Por ejemplo. Que te mete en esa situación. La semana de antes o 2 semanas antes hacemos el simulacro que te pone, oye, un examen igual que el que te vas a encontrar. Es que al final, lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que llega con ansiedad, con nervios, con agobio, es porque no se ha enfrentado nunca antes a esa situación. Una de las cosas que nosotros siempre hablábamos, ¿no? Era el poder decir, oye, vamos a poner a nuestro alumno en esa situación muchas veces, para que cuando llegue el día del examen, ostras, sea un día más, ¿no? Claro. Pero fíjate, más importante incluso que el examen, que hacer tipo test, ¿no? O sea, es hacer simulacros como si lo... Pero claro, cuando te has enfrentado 20 veces, pues ya en la 21 dices, bueno, pues otro día más, ¿no? Y eso se ve muchísimo la diferencia, ¿eh? Eso lo hemos visto muchas veces en nuestros alumnos. Bueno, Juanma, y en el inglés, por acabar, porque también hay otros que tienen muchas partes de inglés, ¿qué me diría consejo, truco para la parte del inglés en tipo test? Ostras, aquí es que no soy nada experto. Se me da bien el tema, pero no soy el experto en esto. Yo creo que va un poco en general con los demás, ¿no? Sí, va un poco aquí no se pueden aplicar los trucos de la más larga ni nada de eso, que suele ser otro tipo de preguntas, ¿no? Es más complicado, pero sí que es verdad que en estos exámenes tipo test por lo general, dentro de lo que es un idioma, que al final tienes listening, speaking, writing, reading, realmente... Dentro del tipo de ejercicio es lo más fácil. Es lo más fácil, porque dices, una de esas 4 es... Y al final muchas veces es por descarte, ¿no? Es probando con el descarte, ¿verdad? Que puede ser un poquito más complicado, pero sobre todo para mucha gente que va con mucho miedo, ¿no? A la parte del idioma, oye, que esta parte es la más fácil, porque tienes 4 opciones, tienes un 25% de posibilidad de acertar, que no es poco. Sí. No hay que formar palabras, no hay que hacer nada, o sea, que yo creo que eso también creo que es importante. Pues, Juanma, no sé si te ocurre alguna preguntita más así hablando del mundo de la oposición tipo test. No, yo creo que a mí sí, bastante. a mí sí. Verá. Juanma, Mierda. dime por favor qué tipo de estudio hago. ¿De arrastre, por vuelta, por capa, por... Bueno, ya no lo sabemos, ¿no? Pero es principalmente dando vueltas a los temas de empiezo por uno, acabo y vuelvo, o voy poquito a poco y voy repasando y metiendo repaso. ¿Cómo lo harías? A ver, ¿cómo lo hice yo en su momento? Que ya te digo que era muy bruto. Aún así, siendo bruto, después he aprendido que lo que yo estaba haciendo realmente era un sistema de vuelta, ¿no? Yo empezaba desde el principio, veía todo y luego ya volvía. Y ahí ya es cuando empezaba a meter los tipos test, ¿no? Porque ya esa segunda vuelta ya hay cosas que te suenan, ¿no? Que al final las preguntas tipo test las sacas no porque te sepas de memoria el temario, porque te van sonando las cosas, las vas entendiendo. Y ya te vas enterando de cositas nuevas. En cada vuelta vas aprendiendo un poquito más, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave para este tipo de examen. Y sobre todo con el tiempo con el que yo estudiaba y con el que estudia la mayoría de nuestros alumnos. Oye, con 3-4 meses, ¿qué hago? Oye, pues tengo que ver todo. Claro. Y luego ya voy entrando un poquito más en esas vueltas, ¿no? Yo creo que nuestras clases también están un poco orientadas a eso, porque aunque se quedan grabadas y tú las puedes ver cuando quieras, a lo mejor la primera la ves en directo y la segunda la ves en diferido por 2 de velocidad. Pues ya es una vuelta un poco más rápida. Exacto. Y luego cuando ya hemos terminado y Esa damos buena. las clases de repaso, pues como si nosotros le diéramos una vuelta más rápida y ya nos saltamos partes que son o que ya se sobreentienden o que son menos importantes, ¿no? Entonces, inconscientemente creo que nosotros aplicamos eso en la academia también, ¿no? Con las clases y las clases de repaso. No, es verdad, y eso que dices es muy gracioso porque muchos alumnos nos decían, ¿no? Cuando veían tus clases,
las ponían a 1,25, a 1,5. Y luego ya al final... a por 2 de velocidad, claro. pero es súper interesante tener las clases grabadas, porque al final también te permite un poco incluso ir pasar por partes que quieres repasar, ¿no? Pero que las vas a ver más rápido. Sin embargo, a mí me ponían a 0,75, ¿no? Porque me tenían que aflojar de primera, pero luego ya me ponían también la velocidad. Bueno, al final es lo que tú dices, yo creo que nosotros siempre hemos buscado un sistema de vueltas, pero fíjate lo que hablamos en la última clase de estrategia, que era un poco el vuelta rush, ¿no? Que era mezclar esas dos para hacer la combinación explosiva y perfecta, ¿no? Que estuvimos viendo para nuestros alumnos, ¿no? Y que era un sistema de vueltas, pero intercalando esos repasos que siempre hemos hablado por la curva del olvido. Porque al final es verdad que lo de las vueltas está bien, pero a la gente le genera un poco de frustración, ¿no? Porque al final lo que sucede muchas veces que es... Llega al final, no te Claro, al principio. exactamente. Cuando tú ya llegas al último tema y empiezas al primero, ¿qué sucede? Que ya no te acuerdas. Y eso hay que saber tolerarlo, porque al final, cuando tú te lo vuelves a leer, sin querer ya estás reteniendo muchísimo. Pero hay gente que no, que eso le cuesta. Y eso puede suponer que una persona deje la posición perfectamente o que siga. Nosotros en eso, por eso intentamos meter esa vuelta de tuerca, ¿no? Con el vuelta ras, que es decir, venga, vamos a hacer un sistema de vuelta, pero vamos a meter un poquito de ese arrastre. Porque así de esa manera, cuando lleguemos a la segunda vuelta, ya sí que te va a sonar más el primer tema, porque le hemos metido esos repasos, ¿no? Que lo que hacen al final es pues romper esa curva del olvido, ¿no? Digamos que le has puesto nombre ahora, pero era lo que siempre le hemos dicho. La grafiquita de la curva del olvido, que la habrás visto en la mítica clase del Cactus. Exactamente. En nuestra clase del Cactus hablamos de la curva del olvido, cómo funcionan los repasos, y realmente, como tú dices, sí le hemos puesto nombre, pero ya existía, ¿no? Sí. Y por último, Juanma, sí que te quería preguntar, de nuevo, porque has dicho una cosa antes que me parece muy interesante y que hemos hecho un trabajo muy grande realmente, ¿no? En esa parte, precisamente con el tema de los tipo test, porque es lo que tú decías, los tipos test servían para mezclar, pero fíjate que al final le conseguimos dar la vuelta, porque siempre pensábamos que los tipo test no eran lo suficiente para sacar plaza, ¿no? Es decir, oye, con esto no vas a llegar, pero metimos el feedback. Y eso lo cambió todo, ¿no? En el sentido de que hemos conseguido, por fin, que el alumno no solamente haga un tipo test por hacer, ¿no? Sino que cuando haga un tipo test, le saque la respuesta y la pueda leer, porque eso es ya un repaso, ¿no? Claro. que está dentro del propio tipo test. Cambia mucho, ¿no? No es lo mismo hacer un tipo test y ya está, que luego ponerte a leer la respuesta o irte al tema, ¿verdad? Y ver un poco... Claro, en muchas preguntas es una cosa un poco obvia, ¿no? Una pregunta de plazo. Yo contesto 4 y son 6. Con eso ya me lo sé. Ya lo sabes. Pero imagínate una pregunta que la respuesta correcta es que ninguna es correcta. Pero si no te digo cómo es de verdad, no sabes, no aprendes nada en esa pregunta, ¿no? Entonces el feedback en eso te ayuda. Oye, que ninguna es correcta, ¿vale? Pero ¿y qué es lo correcto, no? Vale, entonces sí, necesitas ese limitación. Venga, y vamos acabando, Juanma. Una pregunta que me hacen mucho. El día antes del examen, ¿estudiar o no estudiar? Yo creo que no. Si no te lo sabes ya... Nada, el último día no cambia nada. En 24 horas. ¿Y qué harías el día de antes? Pues intentar relajarme todo lo que pueda, que sé que es complicado. Y salir un rato, salir a comer. No hacer nada porque hay que dormir bien. Yeah. Bueno, yo soy mal ejemplo. Yo hasta las 3 de la mañana el día de antes, pero bueno, cada uno funciona de una manera. ¿Y el día del examen? ¿Algún truco, algo para el día del examen que diga, buah, esto cambia mucho la forma de afrontar ese día? Yo soy muy... O sea, me pongo muy intranquilo cuando tengo que estar en un sitio y sé que tengo que estar una hora porque llego siempre tarde a todos sitios, ¿vale? Entonces el día del examen, mejor estar 2 horas antes allí que ir con la incertidumbre de si llego o no llego, atasco, no viene el autobús, no viene el tren. Yo prefiero quitarte una incertidumbre. Va a tener mucha incertidumbre ese día, quítate una. Quitemos alguna, ¿no? Claro, Quitemos alguna. Vete con tiempo. Bueno, no es ninguna tontería, ¿no? Esto lo acabas de decir tú en ese caso, ¿no? Pero yo creo que al final cada alumno, nosotros lo decimos siempre, ¿no? Tener los DNI en regla, todos los papeles, todo preparado, un taxi reservado 2 horas antes, vete el día de antes, ¿no? Esto es una cosa que empezamos a hacer y creo que a muchos alumnos les da una tranquilidad el ir antes a dónde va a hacer el examen, ¿no? Al campo, va un día de antes o 3 días antes y ya parece que llegas y ya te sabes la ruta, el camino, son cosas que estás quitando, preocupaciones de tu cabeza. Que creas que no te hace ir mucho más tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que es bastante importante lo que decías, ¿no? La verdad que sí. Y luego también un poco desconectar, ¿no? Sí. Nosotros lo decíamos de poner música, desconectar. Ya llega el momento que... A ver, no va a poder desconectar porque estás nervioso. Pero es complicado. hay que intentarlo. Hay que intentarlo, sí. No, pero es bueno lo que dices, ¿no? De quitarse incertidumbre de la cabeza para solamente tener una que sea el examen, ¿no? Y luego, yo al final creo, Juanma, lo más importante el día del examen es saber
que vas con una estrategia y que tienes un plan A, B y C, ¿no? En función de cómo va a ser el examen, que eso lo hacemos muchas veces también, ¿no? Es decir, oye, claro, no sabes cómo es el examen. Bueno, vamos a pensar que el examen sea fácil, vamos a pensar que el examen sea normal y vamos a pensar que el examen sea difícil. En función de esas tres, tú tienes que pivotar y tú tienes tu estrategia y tienes que aplicarla, ¿no? Y cuando tú sabes lo que tienes que hacer, parece que no, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda muchísimo. Sí, cada alumno es diferente además. Si se me da mal el inglés, pues voy de una manera, si se me da mal el psicotécnico, voy de otra. O que de repente en el examen el psicotécnico ha sido más difícil de lo que pensaba, pues hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Pues esos son los los planes A, B y C y todos los que tú dices, ¿no? ¿Te volverás a presentar, Juanma, algún examen tipo test? Sí, ¿Te has hecho adicto? el próximo será el de Renfe, seguramente. ¿Conseguirás plaza? Seguramente. Bueno, Porque pues, si no la Juanma. consigo yo, como le decía a los alumnos que la consigan. Bueno, yo creo que el aval de tener un profesor con 4 o 5 plazas, con notas en sus perfiles, categorías de lo más alto, yo creo que... Pero bueno, al final yo creo que eso también es un tema de confianza. Hablamos de la confianza cuando empezamos a hablar de la entrevista, ¿no? Hablamos de la importancia de la confianza y tal. Y claro, cuando la persona que tienes delante, que te está explicando, sabes que se va a sentar al lado tuyo y con la frialdad más grande te está diciendo, sí, la volveré a sacar, ¿no? Sexta, séptima. Yo creo que eso ya, fíjate, es una... Pero es un speech directo, o sea, es una declaración, ¿no? Directa de intención, es decir, oye, es que aquí vamos con una confianza y una seguridad que eso ya el alumno se lo va creyendo, ¿no? Y es que es súper importante, ¿no? Y al final cierra un poco el ciclo, ¿no? De esta conversación, el tema de que, oye, las oposiciones son importantes estudiar, hacer tipo test, hacer resúmenes, hacer esquemas, hacer mil cosas, pero al final yo creo que hay una cosa súper importante que mucha gente no le presta atención, que es el tema mental, ¿no? El tema de la confianza, de la seguridad, que yo creo que en muchas academias no se trata, ¿no? O no se ve, y que sin embargo nosotros, pues yo creo que hemos sabido atacar ese pequeño lugar que al final acaba siendo el más importante, ¿no? Sí. Bueno, pues Juanma, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros, el profesor de Ten Tu Plaza. Gracias y oye, pues a seguir creando oportunidades a todos nuestros alumnos y seguir generando pues cientos Pues ahí de plazas. seguiremos. Ahí seguiremos. Gracias, Juanma. Venga, Un placer. hasta luego.